¿Cómo están, crocheteros, crocheteras? Bienvenidos nuevamente a Crochet y Tejidos. Miren esta hermosa flor que les tengo por aquí. Es una rosa, miren, para centro de mesa. También le puedes poner un foquito, unas lucecitas y te va a servir como lámpara. La verdad que sí queda muy preciosa. Un súper y hermoso detalle para el amor y la amistad, para la mamá, para la abuela, para la tía, para la prima. En fin, ustedes deciden. Antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita y me acompañes hasta el final de este hermoso paso a paso. Miren, queda súper linda. Empecemos, mis amores. Bueno, voy a estar trabajando, todos los tonos que voy a trabajar es el mismo macramé 2 milímetros de grosor, también conocido como hilo guajiro. ¿Listo? Voy a utilizar un gancho 2.0, ya saben que me gusta trabajar cuando la puntada me queda bastante cerrada. Así que bueno, vamos a iniciar. Voy a utilizar este tono que tengo acá. Y vamos a iniciar con el centro de nuestro pétalo, haciendo un anillo mágico muy pequeño, dentro del cual vamos a trabajar 6 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Tengamos a la mano marcadores, silicona de barra, un alambre de ese que es bastante grueso y alambre de 1 milímetro también voy a estar utilizando. Ya van a ir viendo el proceso a medida que voy avanzando. Aquí en el primer punto vamos a trabajar ahora un aumento, que son 2 puntos en el mismo espacio, y vamos a continuar trabajando 2 puntos por cada punto anterior para un total de 12 puntos en la segunda vuelta. Bueno, 12 puntos, vamos a la siguiente vuelta. Tomamos nuevamente el primer punto y trabajamos un aumento, y voy a colocar aquí en el primer punto del aumento el marcador. Ahora trabajo un punto y en el que sigue trabajo un aumento, que ya saben que son 2 puntos en el mismo espacio. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Al final debo tener 18 puntos bajos. Para la cuarta vuelta voy a iniciar igual, un aumento, marcando siempre el primer punto del aumento. Ahora trabajo un punto, en el siguiente un punto y después un aumento. Voy a seguir la secuencia: aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos. Al finalizar la cuarta vuelta debo tener 24 puntos bajos. Vamos con nuestra última vuelta para terminar el centro. Empezamos otra vez con el aumento, marcamos el primer punto del aumento y voy a trabajar ahora 3 puntos: 1, 2 y 3. En el siguiente punto un aumento, voy a trabajar nuevamente 3 puntos, uno en cada punto: 1, 2 y 3. En el siguiente un aumento. Al finalizar la vuelta debo tener 30 puntos. Aumento, 3 puntos, aumento, 3 puntos. Bueno, ya aquí he terminado. Miren, voy a quitar mi marcador y voy a deslizar, y aquí termino el centro. El centro de todos los pétalos va a ser exactamente igual. ¿Listo? Todos los pétalos van a llevar el centro de la misma manera, del mismo grande, la misma cantidad de vueltas. Lo único que va a cambiar es la última vuelta. ¿Listo? Entonces te voy a explicar la última vuelta de este, que es el primer pétalo, el pétalo del centro. Ya miren, vamos a dar aquí la última vuelta, te la voy a explicar. Luego te voy a explicar la última vuelta. Miren, este es el segundo pétalo. Este es el que va primero, después va este y de último va a ir este pétalo en tono blanco. Miren que todos los centros son del mismo grande. ¿Ven? Entonces vamos a continuar aquí. Te voy a explicar primero este, que es el primero, el más pequeño. Voy a trabajar aquí donde deslicé una cadenita y voy a trabajar un punto. Ahora voy a trabajar un total de 9 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 puntos bajos. Aquí en el siguiente voy a trabajar un medio punto, que es cerrando las 3 hebras, y en el mismo punto un punto alto. En el siguiente trabajo 2 puntos altos y ya he trabajado 2 puntos. En el siguiente 2 puntos altos en el mismo lugar y van 3 puntos trabajados. En el cuarto vuelvo a trabajar un aumento de puntos altos. En el quinto otra vez aumento. En el sexto punto un aumento. Y en el séptimo punto hago un punto alto, lazada y un medio punto alto. En el punto que sigue ya voy a trabajar nuevamente punto bajo y voy a trabajar otra vez 9 puntos bajos. Una vez termine esos 9 puntos bajos, aquí me van a quedar 5 puntos en la parte de abajo y voy a trabajar de la siguiente manera. Miren, lazada, voy al primero y trabajo medio punto. Aquí vamos a deslizar primero aquí una cadenita y hacemos en el mismo un medio punto. En el siguiente medio punto iban 2, medio punto iban 3, medio punto iban 4 y medio punto para 5. Una cadenita, voy a girar lazada en el primer punto, medio punto. En los siguientes dos vamos a hacer una disminución. Mire, entro, tomo el siguiente y ahora cerramos todo. Ya ahí tengo una disminución. En los dos que quedan voy a hacer lo mismo. Entonces, de 5 puntos que tenía, ahora tengo 3 puntos. Una cadenita, giramos. En el primero hago un punto y en los siguientes dos una disminución. Ya para terminar me quedan 2 puntos. Vamos a hacer simplemente una disminución. Miren que esta parte la estoy haciendo en medios puntos. Deslizamos y vamos a cortar nuestra hebra. Entonces, de los pétalos pequeños voy a hacer un total de 4 pétalos. Voy a hacer uno en este tono y los otros 3 los voy a hacer así. Ven, es el mismo. 2, 3 y 4. Ya tengo los 4 pétalos del centro. Vamos entonces ahora con este. El centro es exactamente el mismo. Vamos a ir aumentando hasta tener los 30 puntos. Bueno, ya teniendo el mismo centro, los 30 puntos, vamos a deslizar aquí en este punto y voy a trabajar un punto bajo, 2 puntos bajos. Podemos ir marcando el primer punto para no perdernos. Listo. Entonces ya tengo 2, voy a trabajar un total de 4 puntos bajos. Ahí están mis 4, lazada. En el siguiente hago medio punto. De aquí en adelante voy a empezar a trabajar, miren, 2 puntos altos en el mismo espacio y ahora una cadenita. En el siguiente punto volvemos a trabajar un aumento y así voy a trabajar 14 aumentos y recuerden que cada aumento va separado de una cadenita. ¿Listo? Entonces miren, aquí tengo un aumento, cadena. En el siguiente un aumento de puntos altos nuevamente, aumento, cadena. En el siguiente lo mismo y así hasta trabajar, como repito, 14 aumentos. Listo. Voy a trabajar mis 14 aumentos y ya les continúo explicando lo que vamos a hacer después. Bueno, ya tenemos 14, entonces ya en el siguiente, que sería el 15, hacemos punto alto, lazada, medio punto. Ahora voy a trabajar aquí un medio punto y trabajamos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Deslizamos en el siguiente punto y aquí hacemos en el mismo un medio punto, 2 medios puntos,
3 medios puntos, 4 medios puntos y 5 medios puntos. Vamos a hacer una cadenita y giramos. Hacemos medio punto igual que en el anterior, hacemos una disminución en los dos siguientes puntos y van 2, y en los que me quedan, que son 2, vamos a hacer nuestra última disminución. Y ahí tengo 3 puntos, una cadenita, volvemos a trabajar medio punto, luego una disminución de medios puntos, una cadenita. En los últimos 2 puntos que me quedan voy simplemente a trabajar una disminución y cerramos. Y así es como queda mi segundo pétalo. Así como esto vamos a hacer un total de 4. ¿Listo? Ahí están los 4. Vamos a dejarlos a un ladito y vamos entonces ahora con el último pétalo, que es en este tono blanco. Una vez teniendo el centro, como les dije, todos los centros son exactamente iguales, ¿vale? Aquí vamos a trabajar, miren, donde deslizamos una cadenita, un punto bajo, y vamos a marcar, aunque ya ahí no nos vamos a perder porque está levantadito, pero igual voy a marcar aquí para que me vayan siguiendo. Lazada, trabajamos medio punto, lazada, y a partir de aquí voy a trabajar punto alto, cadena, en el mismo lugar un punto alto, una cadena. ¿Listo? Vamos a ir haciendo aumentos, pero en esta ocasión vamos a ir separando cada punto alto con una cadena. Mira, una cadenita y en el mismo lugar un punto alto, una cadena, pasamos al siguiente punto y hacemos punto alto, cadena, en el mismo lugar un punto alto, una cadena, en el próximo punto, punto alto, cadena, en el mismo lugar punto alto, una cadenita, en el siguiente punto alto, cadena, en el mismo lugar punto alto, cadena. Y así es como vamos a ir. Aquí al final vamos a dejar 7 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Voy a dejar estos 7 puntos. Voy a repetir lo mismo que estoy haciendo aquí hasta llegar al marcador de este lado. Miren que es repetitivo. Cadena, punto alto, cadena, en el mismo lugar un punto alto, cadena, pasamos al siguiente punto y repetimos lo mismo hasta haber completado nuestro círculo. Bien, aquí ya he llegado al marcador, voy a retirar el marcador. Recuerden que dejé 7 puntos, voy a hacer en el punto que sigue un medio punto y en el punto que sigue un punto bajo. Deslizo en el punto número 5. Levanto una cadenita y hago un medio punto. En el siguiente medio punto y van 2, medio punto y van 3, medio punto y van 4, voy a repetir el 4 y medio punto en el quinto. Y hacemos lo mismo. Un medio punto, luego una disminución de medios puntos y una segunda disminución, me quedan 3 medios puntos. Una cadenita, en el primero hacemos un medio punto y en los siguientes 2 una disminución, una cadenita y giramos. Ahora en los últimos 2 que me quedan voy a simplemente hacer una disminución y ahí termino. Entonces ya hasta aquí he completado mis pétalos. De estos son un total de 5 pétalos. A retirar el marcador. Entonces tengo 5 pétalos en este tono, que son los últimos. Tengo 4 en este tono, que son los segundos, y tengo 4 aquí. Estos son los 3 más pequeños y este es el del centro. Por eso lo hice en esta tonalidad, porque este va envuelto. Ya vamos a empezar a armar y vamos a ir mirando.
Bueno, miren, por aquí tengo, vamos a ver cómo vamos a hacer las hojitas. Por aquí tengo alambre dulce, delgadito, es de creo que de 1 milímetro y medio más o menos. Voy a hacer un total de 3 hojas. Entonces vamos a ir aquí. Voy a iniciar realizando un nudito deslizado y voy a levantar 11 cadenitas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. La primera me la voy a saltar trabajando un punto bajo, lazada un medio punto. Lazada hacemos 1 y 2 puntos altos. Aquí al final voy a dejar 2 puntos. ¿Listo? Recuerden que son 10, y aquí he trabajado 4. Vamos aquí. Trabajamos un punto alto alargado que es pasando por 1, por 2 y luego por 2. Y ahí tengo un punto alto alargado. Vamos al siguiente. 2 y 3 sacadas. Y aquí llevo un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al siguiente para 7. Y me van a quedar, perdón, son 3 puntos que me van a quedar, en los cuales voy a trabajar un punto alto normal. En el que sigue voy a trabajar un punto alto normal. Y aquí en el último vamos a trabajar punto alto, lazada en el mismo lugar, un punto alto, hacemos una cadena y en el mismo lugar trabajamos otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a marcar aquí donde dejé la cadenita de separación y voy a repetir lo mismo de aquí en adelante. Recuerden, son 2 puntos altos normales, después vienen 3 puntos altos alargados, 1, 2 y 3. Después trabajamos 2 puntos altos normales, 1 y 2, luego un medio punto y por último un punto bajo. Y así me va a ir quedando. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a tomar mi alambre. Y vamos aquí en el primer punto, vamos a trabajar punto bajo. Voy a hacer un punto bajo por cada punto hasta llegar al marcador. Miren, este es para tomar el alambre y aquí vamos a ir colocando nuestro alambre en los bordes, uniéndolo con puntos bajos a nuestro tejido de esta manera hasta llegar al marcador. Una vez aquí retiramos el marcador y miren, ubicamos aquí en el centro del alambre en toda la mitad y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 en el mismo lugar. Vamos a trabajar una cadenita y volvemos a trabajar 2 puntos bajos, 1 y 2, marcando siempre el centro. Y de este lado voy a continuar igual haciendo puntos bajos, para ir guardando nuestro alambre de esta manera. Miren que es muy sencillo de realizar. Bueno, aquí al final vamos a cortar nuestra hebra y me voy a ir aquí al primer punto que hice y voy a deslizar de esta manera. Las paticas aquí abajo vamos a enroscarlas y así va quedando mi hojita. Ahora yo con un tono más oscuro lo que hice fue que empecé a deslizar por todo el borde. Esa parte es opcional, ya la puedes dejar así, simplemente le das forma y listo, ¿vale?
Miren, entonces aquí lo que hago es lo siguiente. Hago un anillito mágico y deslizo aquí en el centro. ¿Ven? Donde están los alambritos, ahí donde cerré, ahí está. Hacemos una cadenita y voy a empezar a deslizar tomando el punto completo. O si quieres tomar una hebra también te va a quedar bien. ¿Listo? Como les digo, ya este paso es opcional. Entonces aquí lo que empezamos a hacer es a deslizar. ¿Ven? Es muy sencillo. A mí pues me gusta darle matiz a mis hojitas para que se vean más bonitas. Con el mismo tono también lo puedes hacer, no hay inconveniente. De pronto si no tienes otro tono, pues con el mismo tono puedes hacerlo. Y esto le da un aspecto más grueso a la hoja. Miren, aquí en el centro lo que hago es una cadenita, deslizo en el mismo punto y continuamos deslizando de aquí hacia abajo. Bueno, ahora vamos aquí. Voy a tomar un anillo mágico. Miren, un anillo mágico. Voy a hacer una cadenita y voy a trabajar aquí 6 medios puntos. Tomando lazada cerramos las 3 hebras. 3, 4, 5. Para la tercera vuelta vamos a trabajar con los mismos medios puntos, un aumento y luego un punto. Un aumento, un punto, un aumento, un punto. Al final debo tener 18 puntos, 18 medios puntos. Para la siguiente vuelta voy a hacer una cadenita y voy a hacer lo mismo. Medios puntos, iniciando con un aumento, luego hago un punto, en el siguiente un punto y luego un aumento. Aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos. Y al finalizar esta vuelta debo tener un total de 24 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer lo mismo, siendo que aquí vamos a trabajar un aumento y 3 puntos para un total de 30. Y ya esta es mi última vuelta y estoy con ustedes una vez termine ya la última vuelta. Bueno, una vez que tengamos ya la parte de los 30 puntos, vamos a hacerle los picos o las puntas. Y te voy a mostrar, vamos a trabajar igual con medios puntos. Hacemos aquí, en cada una tenemos que ir cortando. Entonces pasamos al siguiente y hacemos, vamos a trabajar 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos en total. Una cadenita, giramos y vamos a empezar las disminuciones. Hacemos 1, en los siguientes 2 vamos a disminuir y van 2, en el siguiente disminuimos y van 3 y me va a quedar un punto y serían 4. Ya hice 2 disminuciones, una cadenita y giramos. En el primer un medio punto, en los dos que sigue una disminución y van 2 puntos y un tercer punto. Una cadenita, hacemos medio punto, en los siguientes 2 una disminución y ya me van quedando 2 medios puntos, una cadenita y hacemos nuestra última disminución de medios puntos y así es como nos queda. ¿Ven? Así trabajamos ya. Una vez teniendo ya todas nuestras partes, que es esta, las hojas y nuestros pétalos, vamos a proceder a armar. Miren, lo primero que vamos a hacer es formar nuestras hojitas. Voy a colocarla del centro larga y las otras dos un poquito más abajo y voy a atarlas y las voy a envolver. Aquí. Vamos envolviendo también los alambres para que queden justas. Una vez teniéndolas así, vamos a colocarlas aquí. Miren,
vamos a ir envolviendo aquí. Ahí ustedes le van a ir dando forma. Yo las voy a colocar aquí en la parte de arriba. Pueden colocar un poquito de pegamento para que se vaya ajustando y luego no tengamos problema con que se nos mueve o se nos corre, ¿vale? Entonces, así. Y terminamos de envolver toda el alambre o la manguerita. Todo depende con lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, miren cómo me ha quedado esta parte. Ahora voy a tomar aquí. Vamos a pasarlo por aquí. Vamos a cerrar nuestro anillo hasta donde nos dé. Y estas dos partes las vamos a unir cosiéndolas, ya sea con una aguja lanera o con el mismo gancho, pero lo vamos a dejar de último. Simplemente lo voy a pasar y lo voy a dejar allí. No tan arriba porque ahí vamos a pegar nuestros pétalos. Entonces lo voy a bajar y una vez haya pegado los pétalos es que voy a empezar a organizarlo ahí, ¿vale? Entonces vamos a iniciar aquí. Miren, voy a tomar este pétalo, lo voy a colocar aquí y lo voy a cerrar de esta manera. Así. Entonces lo que hacemos es colocar silicona. La caliente pues creo que es más rápida que utilizar la silicona fría, va a demorar más. Pero si no la tiene, la silicona fría pues también pega muy bien. Mira, entonces aquí ya nos queda esta parte cerrada. Ahora voy a tomar los siguientes 3 pétalos, vamos a ir colocándolos solo aquí en la parte de abajo y después vamos uniendo pétalo con pétalo. Tengo uno, vamos por aquí, colocamos el siguiente y de este otro lado vamos a colocar el que sigue. Ok, ahora vamos a pegar pétalo con pétalo. Miren, voy a colocar un poquito de aquí y este lo voy a montar sobre este que lo tenga pisado. Ahora voy a colocar un poquito en el respaldo de este para que este pise a este y luego este por acá. Faltaría este de aquí para que este cierre acá. Miren ahí cómo me va quedando. ¿Ven? Ahora vamos con la segunda mano, que serían estos de aquí, son 4. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo vamos a colocar el pegamento en la parte de abajo y al mismo nivel, a la misma distancia de la otra, que queden parejitos, vamos a ir colocando esta ronda. Volvemos aquí en la parte de abajo y hacemos lo mismo. Ya después de que los peguemos todos en la parte de abajo es que vamos a empezar a unir pétalo con pétalo, que no nos quede uno más abajo que otro, sino que vayan quedando todos parejitos. Ya van 3 y este sería nuestro último pétalo. Aquí está el espacio del último. Ahí está. Ahora vamos a empezar a unir pétalo con pétalo. Entonces mira, aquí en esta parte, solo donde están los puntos bajos, ¿ven? Entonces aquí hacemos lo mismo y en todas vamos a ir haciendo exactamente igual. Y miren cómo nos va a ir quedando. Vamos con nuestra última mano y aquí nos vamos a ubicar entre los cierres anteriores de los pétalos.
Listo. Y vamos a hacer exactamente igual. Listo, solo la parte baja los ubicamos bien y vamos a ir haciendo lo mismo, dando la vuelta. Así completamos la vuelta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer exactamente igual. Miren, vamos a ir poniendo puntos para ir uniendo los pétalos. Aquí me equivoqué. Bien, entonces aquí ya terminé de pegar los últimos pétalos. Ya les voy a mostrar cómo se ve la rosa. Antes voy a ir aquí. Miren, aquí como se veía la punta del alambre de las hojas, lo que hice fue pegar una hojita pequeña. Y ahí no se va a notar nada. Listo, esto es de detalles, así que hay que ser un poco creativas, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer ahora con mi aguja lanera es cerrar esta parte que habíamos dejado abierta. Miren, voy a cerrar hasta donde hice mi última vuelta de aumentos, que sería hasta aquí. Ahí está. Ahí vamos a asegurarlo bien. Luego vamos a colocar un poco de silicona y listo. ¿Lo ven? Entonces aquí lo que hacemos en la parte baja es pegarlo. ¿Lo ven? Vamos a colocar aquí de una vez por todas las puntas. Ajustamos bien. Y miren, les voy a mostrar acá. Así es como va a quedar nuestra rosa. Miren. Y esta es la parte de abajo. Las hojas, vamos a darles un poquito de vuelta para que se puedan ver bien. Miren. Nos sirve como centro de mesa. Ahora, si quieres colocarle lucecitas de esas de foquito, hay unas que son de batería. Si quieres colocarle un bombillito en el centro, de verdad que queda súper bonita, como una lamparita, o simplemente como un centro de mesa, queda súper hermosa. Entonces, sin más, mis amores, miren, de verdad espero les guste, les sea de mucha utilidad, y como siempre espero tenerlos en un próximo paso a paso. Esas punticas, recuerden que todo eso se puede quemar y listo. Entonces, sin más, mis amores, nos vemos